Profesora, muy buenas. Hoy me ha tocado exponer el problema número 5 de la práctica dirigida número 2. Se tiene una distribución de frecuencia de 5 intervalos de clase con amplitud constante. De ella se conoce H1, que es 0.1, H3 mayúscula, que es 0.4, N, la muestra 50, H2 0.1, F4, 20. Asimismo se sabe que la moda de distribución es 25 y su mediana es 23.75. Reconstruir la tabla de frecuencias, halla la medida de tendencia central más adecuada, halla y dar significado al tercio superior de datos, encuentra y dar significado al percentil 85, halla el decil 4 y su significado. Aquí está el problema 5, profesora. Nos dice que la mediana es 23.75 y la moda es 25. Los datos que están con rojo son los datos que nos dan el problema. El HI, la frecuencia 0.1, 0.1. El HI, la frecuencia acumulada, el 0.4. El F minúscula que es 20 y el número de muestra, el total es 50. ¿Cómo podríamos estar reconstruyendo acá? Primeramente nos vamos a HI mayúscula que es 0.4. Esta es una acumulada. Por lo tanto, el H minúscula con el H minúscula son iguales. Como seguimos sumando y tenemos este dato, 0.1 más 0.1, 0.2. Igualmente, 0.2. Para que nos dé 0.4, sí o sí acá debe ser 0.2, profesora. 0.2, 0.4. Una vez que tengamos esto, nos vamos a la frecuencia acumulada que nos dan 20. FI que nos dan 20. Nos da 0.1 por 50, 5. 0.1 por 50, 5. Como ya tenemos este dato, 50 por 0.2, 10. Tenemos el 20. 50 entre 20 es 0.4. Y como ya tenemos todos estos valores, 5 más 5 más 10 más 20 es 40. Nos faltaría para 50 solamente 10. Y completaríamos nuestro cuadro, profesora. 0.1, 0.1. Como es 10, 10 entre 50, 0.2. 50 entre 20, 20 entre 50, 0.4. Ya tenemos el FI y el HI. Ahora completamos el FI, que es la acumulada del FI minúscula. 5 más 5, 10, 10 más 10, 20, 20 más 20, 40, 40 más 10, 50. Acá también es la acumulada la HI mayúscula. 0 más 0.1, 0.2, 0 más 0.2, 0.4, 0.4 más 0.4, 0.8 y 0.8 más 0.2, 50. Nos da exacto. Ahora, hallamos la posición de la mediana, que es n medios. ¿Y n medios cómo la hallamos? 50 entre 2. N es el número total de la muestra, que es el 50 entre 2, 25. Y 25 se encuentra en el primero, segundo, tercero, cuarta fila. Todavía no tenemos la amplitud, pero tenemos la fórmula de la mediana, que es LI más la amplitud entre n medios menos f mayúscula y menos 1 entre f minúscula. Colocamos los datos, que es n medios es 25 menos f mayúscula menos 1, que sería 20. 20, profesora. Que sería 20 menos f minúscula, que sería 20 también. Aquí está, 20. Y que nos debe salir 23.75. Tenemos dos incógnitas, que es L1 y la amplitud. Aún no lo sabemos para poder hallar nuestros intervalos. Hacemos la fórmula de la moda, que es el LI, es el mismo LI. ¿Por qué? Porque justo el F1 cae en el 25. La amplitud más FI menos FI menos 1 entre FI menos FI menos 1 más FI menos FI más 1. Reemplazamos los datos, que es 20, aquí está, FI 20 menos 10 FI más 1 entre FI menos 1, que es 20 menos 10, y más 1, que sería F menos 20 menos 10. Es igual a 25, que es la moda. Tenemos esas dos ecuaciones, profesora.
y juntamos los datos. LI más la amplitud en un cuarto es igual a 23,75. LI más la amplitud por un medio es igual a 25. Restamos, se van las LI y nos queda la amplitud. Y la amplitud nos sale 5. Reemplazamos en la primera ecuación y LI nos sale 22,5. Ahora la pregunta: ¿hay en la medida de tendencia central más adecuada? Para mí, la mejor tendencia más central de este caso sería la mediana, porque es más fácil utilizar nuestros datos dispuestos por la tabla. La B: hay que dar significado al tercio superior de los datos. ¿Qué significa tercio superior? Como es un percentil, es 100, el tercio superior sería el 66.666%. Yo le puse 66.6%, profesor. Y la fórmula del percentil sería LI más la amplitud por KN entre 100 menos F mayúscula I menos FJ menos FI menos 1. Reemplazamos. Profesora, que sería percentil 26 por la amplitud, que es 25, 22.5 más 5 por 66.6 por 50 entre 100 menos 20 entre 40 menos 20. El valor sería 25.83. ¿Cuál sería su significado? El 66% es menos de 25.83 y el 33.3% es más de 25.83. Nos vamos al percentil 85, que sería: encuentre tal significado del percentil 85. Igual, aplicamos la misma fórmula, profesora, pero en este caso cambiamos el percentil 85. 27. El LI, profesora, ¿por qué no sale? Se preguntará el 22,5. ¿Por qué? Porque 85 por 50 entre 100 da un resultado de 42.5. Eso hace que cambie, profesora. Por lo tanto, acá sería más la amplitud por 5 menos 40 entre 50 por 40 saldría 28.75. El 85% es menos de 28.75 y el 15% es más de 28.75. El decil, profesor, el decil es una fórmula similar, pero es la misma fórmula, solamente que es entre 10. El LI más la amplitud por 40 por 50 entre 10, que es K, nos pide decil 4 entre 20 menos 10, que saldría 22.5. El significado sería: el 60% es menos de 22.5 y el 40% es más de 22.5. Gracias.